Buenas tardes con todos y bienvenidos a este octavo día del curso de Internet de las Cosas. Los expositores del día de hoy va a ser Anthony Piales y mi persona Guerrero Eric. Para recordarles un poquito sobre las normas de la etiqueta, si tienen algún problema o pregunta, por favor levantar la mano o escribirle en el chat y al final será respondido. El tema que vamos a ver hoy trata sobre los actuadores. Veremos primeramente un poquito sobre la definición, los tipos de actuadores que podemos encontrar y luego veremos algunos ejemplos haciendo enfoque a los actuadores de tipo eléctrico. Bien, ¿qué es un actuador? Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía en una acción con la finalidad de automatizar un proceso. Podemos encontrar estos actuadores en distintas aplicaciones como son el área automotriz en vehículos, procesos de fabricación y montaje en robótica y entre otros. También podemos definir de otra forma a los actuadores como dispositivos capaces de actuar en consecuencia a una acción o señal de otro elemento. Pueden ser usados en conjunto con los sensores para aprovechar la señal que estos envían y convertirla en una acción. En la industria, normalmente los sensores y los actuadores de las máquinas están conectados a un sistema llamado PLC, que son los encargados de monitorizar los valores de los mismos y dependiendo del valor obtenido, actuar de una forma u otra según se hayan programado. Los actuadores en el área de Internet de las Cosas. Podemos definir que un dispositivo de IoT o Internet de las Cosas está compuesto por distintos elementos, principalmente un objeto físico, controlador, sensores con sus respectivos actuadores y todos estos conectados a redes de Internet para su mejor comunicación. También un actuador trabaja en conjunto a distintos elementos de un dispositivo de Internet de las Cosas para provocar una acción. Los controladores, sensores y actuadores contribuirán en una gran medida a la expansión de las cosas que se conectan a la IoT. Algunos ejemplos de actuadores tenemos motores solenoides para realizar acciones que requieran de aplicaciones de fuerza, desplazamiento o movimiento. Otro ejemplo también pueden ser los altavoces usados para acciones que requieran de sonido, entre otros. Eh, Refiriéndonos al conjunto de acciones de los actuadores, podemos definir que son tres los elementos que intervienen en esto. Los sensores, sistemas de control y los actuadores. Los sensores deben estar conectados a la red de datos para facilitar la comunicación con el resto de dispositivos. El sistema de control será el encargado de realizar la configuración del sensor para posteriormente ser enviada al actuador. El actuador por sí son los dispositivos que siguen las órdenes del sistema de control, realizan acciones que repercuten en el mundo real. De esta forma podemos comprender que el sistema de control es el que recibe la información del entorno sobre lo que queremos realizar algún tipo de acción por medio de estos sensores. Dicha información aporta los datos para que el controlador decida si hay que realizar alguna acción y si es así, esta se lleva a cabo por el actuador que tiene la capacidad de provocar dicho cambio. Como un ejemplo, podemos detallar un sensor de luz que se puede indicar a un sistema de control cuando hay poca luz en una localización que queremos analizar o controlar. Luego del sistema determina que hay que activar una serie de, pueden ser LEDs, focos o algún indicador. Y finalmente, para conseguirlo esto, se activa un actuador que puede ser en este caso un contactor, que provoca que los indicadores, los focos, puedan encenderse. Y podemos ver un ejemplo típico de dispositivo inteligente, un teléfono, con sus correspondientes ejemplos de sensores y actuadores. Podemos detallar de dos tipos de sensores utilizados generalmente en el teléfono, una cámara y un micrófono, y por su parte
Los actuadores, que son los que van a realizar la acción en consecuencia a una interacción, ya sea de los sensores o directamente del usuario. Puede ser un altavoz, en este caso, o también una pantalla. Otros ejemplos de actuadores podemos encontrar diodos emisores de luz, relés, motores, solenoides, altavoces y pantallas LCD o plasma que nos ayudarán a representar la información que hayamos obtenido gracias a un sensor. Por otra parte, podemos realizar la clasificación de los actuadores dividida en tres familias: los neumáticos, los hidráulicos y los eléctricos. Para actuadores neumáticos podemos detallar que su principal característica es que utilizan fluidos compresibles como son el aire como una fuente de energía. El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser lineal o rotativo. El movimiento lineal se puede obtener con ayuda de cilindros de émbolo, mientras que para obtener un movimiento rotativo podemos usar motores neumáticos. Dentro de los actuadores lineales podemos encontrar dos tipos fundamentales de estos: los cilindros de simple efecto y los de doble efecto. Para cilindros de simple efecto se utilizan para producir una carrera de trabajo en un sentido, mientras que por otra parte los cilindros de doble efecto producen carreras de trabajo de salida y retroceso. Unas características de estos actuadores neumáticos es que permite transportar y almacenar fácilmente la potencia mecánica. No necesita un circuito de retorno, ya que la salida puede expulsar el aire directamente. No es muy sensible a las temperaturas, la fuerza que es capaz de desarrollar es limitada y generan acciones de movimiento rápido. Algunas ventajas y desventajas que podemos encontrar en estos sistemas, aunque como ventajas es una opción de bajo costo, se pueden utilizar en altas temperaturas, necesitan poco mantenimiento ya que son muy duraderos, y además de que son sistemas de inicio y de detención de movimiento rápido. Como desventajas podemos encontrar que la pérdida de presión puede reducir la eficiencia de estos sistemas. Un compresor de aire debe funcionar continuamente, y además de que el aire puede estar contaminado y necesita mantenimiento. Otro tipo de actuadores, tenemos los actuadores hidráulicos. Estos, su principal característica es que utilizan fluidos no compresibles, como por ejemplo el agua o el aceite, como una fuente de energía. Se utilizan en aplicaciones que requieran una alta potencia. Poseen desventajas como un mayor costo en comparación a los anteriores tipos y requieren de mejores instalaciones para su funcionamiento, así como los otros de su respectivo área para producir un mejor desempeño en donde deseemos utilizarlo. Ventajas y desventajas de estos tipos de actuadores: pueden producir altos índices de potencia y carga, tienen una mayor exactitud, un desempeño suave a bajas velocidades. Como desventajas, las fugas de fluido hidráulico pueden provocar pérdidas de eficiencia, son sistemas altamente costosos en comparación con los neumáticos y requieren de equipo de reducción de ruido, intercambiadores de calor y sistemas de alto rendimiento. Como otro tipo de actuadores, tenemos los actuadores eléctricos. Estos utilizan fuentes de energía externa como baterías u otro tipo de energía eléctrica para generar un movimiento. Son los más utilizados en, por ejemplo, en robots industriales, que son fáciles de controlar, son sistemas muy precisos para una alta repetitividad y requieren de un mantenimiento complejo. Los motores eléctricos pueden ser de corriente alterna y continua con algunas modificaciones en sus características. En algunos ejemplos podemos detallar los relés, los servomotores, solenoides, motores paso a paso, entre otros.
Algunas ventajas igualmente y desventajas que tenemos de estos sistemas es que tienen mucha aplicación en el área industrial, ya que pueden automatizar válvulas industriales. Otra ventaja son los sistemas seguros que se pueden usar ya que no hay fugas de fluido. Se pueden reprogramar y proporcionar un posicionamiento para una mayor precisión. Como desventaja podemos detallar que tiene una potencia limitada y depende mucho de las condiciones ambientales para su funcionamiento. A continuación veremos un ejemplo sobre estos actuadores eléctricos. Este ejemplo es el relé. Es un interruptor eléctrico. Podemos definir a este sistema como un interruptor que permite el paso de la corriente eléctrica cuando está cerrado, interrumpirla cuando está abierto, lo que es accionado eléctricamente y no manualmente. El relé está compuesto por una bobina conectada a una corriente. Cuando dicha bobina se activa, produce un campo electromagnético que hace que el contacto del relé, que está normalmente abierto, se cierre y de esta forma permita el paso de la corriente por el circuito. Estos elementos nos ayudan a controlar un circuito de salida de mayor potencia, circuito de fuerza, que el circuito simulador. A continuación podemos ver los, una simbología de los contactores utilizados en conjunto con estos relés. Podemos detallar tres tipos, siendo estos de contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado y conmutado. Para los relés, los normalmente abiertos, destacan que si al pasar corriente por la bobina se cierra el contacto, mientras que los normalmente cerrados, al pasar corriente por la bobina, se abre el contacto. Unas aplicaciones de estos elementos los podemos encontrar en controles de iluminación, sistemas de alarma, de calefacción y aire acondicionado, para abrir o cerrar electroválvulas de riego, agua o gas, entre otras. A continuación, mi compañero les va a presentar los demás ejemplos de actuadores eléctricos, como es el contactor. ¿Me escuchan? Tal vez. ¿Me confirma si me escuchan? Sí, 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 te escucho. Ya. Eso te iba a decir Ya. para compartir pantalla. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Listo. Estoy teniendo problemas. Ay. Ya. Bueno, ahora les voy a hablar lo que es un contactor. El contactor es un dispositivo electromecánico que tiene como por objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente controlándolo a una distancia. Constructivamente son similares a los relés, aunque es diferente en su aplicación. Los contactores se utilizan como interruptores electromagnéticos en la conexión y desconexión de circuitos de elevada tensión y potencia. Algunas de las aplicaciones del contactor las podemos encontrar como en resistencias de calefactoras,
en bombas de agua caliente o fría para la calefacción, sistemas de iluminación de plantas, garajes, aparcamientos, farolas, etc. También nos encontramos en lo que son compresores, ventiladores, enfriadoras, unidades de azotea, etc. Estos se los encuentra mayormente también lo que son sistemas de climatización. También los podemos encontrar en lo que son controles de acceso peatonales y de vehículos. Esto quiere decir que los podemos ver, o sea, no los podemos ver a simple vista, pero están funcionando en lo que son los semáforos en las calles para el control de lo que son tiempos y eh, qué tipo de luz se va a encender. Bueno, también los encontramos en lo que son alarmas sonoras y luminosas, también, etcétera. Tenemos que los conductores gestionan el agua caliente de baterías sanitarias, tanto en hoteles, hospitales, etcétera. Bueno, a continuación, el relé magnetotérmico. Bueno, este dispositivo es utilizado para interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando éste sobrepase cierto valor umbral en la misma. Su funcionamiento se basa en el efecto térmico y magnético producidos por la circulación de corriente en un circuito. Este dispositivo consta de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica conectada en serie y por la cual circula la corriente que va hacia la carga. En una situación en la que el consumo del circuito va aumentando al conectar muchos aparatos, el relé magnetotérmico protege de sobrecargas mediante el efecto térmico. En este caso, este tipo de relés también está funcionando como un fusible, como había mencionado. Una de su función es interrumpir cuando el circuito ya se sobrepase cierto valor. Entonces, el relé también puede, este tipo de relés también puede funcionar como un fusible. Bueno, también tenemos que la lámina metálica se calienta y abre un conector que interrumpe el paso de corriente. Como les había dicho, tiene también como una función de fusible. El dispositivo ofrece cierta protección frente a un cortocircuito o ocasiona un aumento rápido y elevado de corriente. Además de las desconexiones automáticas, es posible conectar y desconectar de manera manual. Bueno, aquí tenemos lo que es el símbolo de lo que es el relé electromagnético y algunas de las partes principales que nos constituyen. Por ejemplo, tenemos lo que es la manecilla, un contacto físico, un contacto fijo y un contacto móvil. Tenemos una entrada de aire fresco para evaluación de energía calorífica. Tenemos una cámara que apaga las chispas, una bobina de disparo magnético, la banda bimetal del dispositivo térmico, la salida de aire para la evaluación de la energía calorífica. A continuación, el interruptor diferencial. Bueno, este es un dispositivo electromecánico de protección que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufes y masas metálicas de todo aparato eléctrico. La base del funcionamiento consiste en medir la intensidad de corriente que entra en un circuito y la que sale del mismo. El interruptor diferencial desconectará el circuito en cuanto exista un defecto a tierra mayor que su sensibilidad. Bueno, a continuación los motores eléctricos. Bueno, estos son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía eléctrica en energía mecánica de rotación en un eje. Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión provocadas entre un imán y un conductor o una bobina, por donde circula la corriente eléctrica. Algunas de las características generales que tenemos dentro de los motores eléctricos son su rendimiento, que es el coeficiente entre la potencia útil que genera y la potencia absorbida. Mide la capacidad que tiene el motor para convertir la energía eléctrica en energía mecánica. La velocidad nominal, que es el número de revoluciones por minuto a las que gira el motor. Su potencia, que es el trabajo que el motor es capaz de realizar en la unidad de tiempo a una determinada velocidad de giro. Este se mide en caballos a vapor. Un caballo a vapor es igual a 736 vatios. El par motor es el momento de fuerza y determina su giro. Esta unidad se mide en newtons metros.
Bueno, algunas aplicaciones de los motores eléctricos pueden ser en la climatización, en el bombeo, apertura y cierre de portones, persianas, cortinas y toldos, sistemas de elevación, ventilación, etc. Forma parte de los más diversos electrodomésticos y equipos electrónicos como lavadoras, lavavajillas, licuadoras, bombas de acuarios, cámaras motorizadas y otros muchos más. En este caso, los motores eléctricos se los encuentra en diferentes dispositivos. Podemos encontrarlos desde una computadora, tiene un motor, en los electrodomésticos, ¿cómo se podría decir? Una licuadora, todo tipo de dispositivos electrodomésticos tienen un motor eléctrico. Bueno. A continuación, los moteros de corriente continua con escobillas. Bueno, esta es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina. Pueden ser o bien devanados de hilo de cobre o sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa a través de las delgas, que están en contacto alternante con las escobillas fijas. Aquí podemos ver lo que es el funcionamiento de un motor de corriente continua con escobillas. Bueno, a continuación el motor de corriente continua sin escobillas. Este es un motor eléctrico que no emplea escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor. El motor cuenta con 3 enrollados de cable de cobre con conexión estrella y dependiendo de cada tipo de motor determina el número de polos que contiene el motor. Al activarse cada par de bobinas, hace girar el rotor para generar un movimiento mecánico. La activación de las bobinas debe hacerse en orden secuencial por una electrónica específica. En este caso, este tipo de motores podemos decir que solo pueden girar en un sentido, en diferencia al anterior que nosotros podemos controlar el sentido del giro, podemos decir que va a girar en sentido horario o antihorario. En este caso, este tipo de motores va a girar en solo un sentido, ya sea horario o antihorario. Las aplicaciones de estos tipos de motores, pues los encontramos en los lectores de CD-ROM, ventiladores de ordenadores, drones, etc. En las ventajas tenemos que tienen una mayor relación velocidad par motor, una mayor respuesta dinámica, una mayor eficiencia, una mayor vida útil. Estos tipos de motores hacen menos ruido, tienen un mayor rango de velocidad. Como desventajas tenemos que no giran al revés al cambiarse de polaridad. Como les había dicho, solo tienen un sentido de giro. El coste es más elevado que cualquier otro motor. Es posible controlarlos manualmente, por lo que necesita la ayuda electrónica para funcionar. Bueno, a continuación los motores paso a paso. Bueno, estos son dispositivos electromecánicos que convierten una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos. Este motor representa las ventajas de tener precisión y repetitividad en cuanto al posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan las máquinas CNC, impresoras 3D y entre otros. Bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña comparación entre un motor a paso bipolar y a paso unipolar. Bueno, los motores a paso bipolares requieren dos fuentes de poder o una fuente de poder de polaridad como tal. Y mientras que los unipolares requieren solo una fuente de poder. Como característica de los motores a paso bipolar tenemos que presentan un mayor torque, son de menor tamaño, son económicos. Su control es complicado, así que requiere de una tarjeta de etapas de control en potencia y de giro. Mayor anclaje debido a los embobinados, mientras que para las características de los unipolares tenemos que presentan un menor torque, son de mayor tamaño, son más caros, menos económicos. Su control es más simple al requerir únicamente un circuito de delimitación y menor anclaje. A continuación voy a
la clasificación de los motores paso a paso. Bueno, existen tres tipos de motores paso a paso, que son los de reluctancia variable, de imán permanente y los híbridos. Los motores a paso de reluctancia variable cuentan con un rotor ferromagnético. El movimiento del motor paso a paso y su retención resulta de la atracción de los polos del estator y rotor a posiciones con mínima reluctancia magnética que permite el máximo flujo magnético. Mientras que el motor a paso de imán permanente tiene un estator que se conforma de polos devanados y los polos del rotor son imanes permanentes. Al excitar diferentes combinaciones de devanados del estator, se mueven y retienen el rotor en diferentes posiciones. Crea polos de polaridad opuestos para su avance. El motor a paso híbrido es una combinación del motor a paso de reluctancia y el de imán permanente. Tiene un rotor de imán permanente y un estator dentado. El rotor cuenta con dos secciones que son opuestas en polaridad y sus dientes están desplazados. Bueno, algunas de las aplicaciones que tenemos de los motores paso a paso las podemos encontrar en lo que son la industria de la robótica, en brazos robóticos, bandas transportadoras, cargas que requieren un movimiento rotatorio. Los servomotores. Los servomotores son un tipo de motor que utiliza retroalimentación de posición para controlar su movimiento y posición final. La entrada a su control es una señal que representa la posición ordenada para el eje de salida. El motor está emparejado con algún tipo de codificador de posición para proporcionar retroalimentación de posición y velocidad. Algunas características principales de los servomotores son que tienen una alta fiabilidad de funcionamiento, un bajo mantenimiento, gran exactitud en el control de velocidad y posición, tienen una buena capacidad de velocidades muy altas, una amplia gama de potencias, tenemos desde 100 watts hasta 3000 kilowatts. Sí. Tienen una construcción cerrada, son útiles para trabajar en ambientes sucios. Algunas de las aplicaciones de los servomotores. Propiedades es posible mejorar el desempeño de las máquinas y procesos para aumentar la productividad en las industrias. Bueno, aquí podemos, disculpe, me confirma si es que están escuchando bien. Es que me salió una notificación de error de red. Sí, ahora sí se te escucha. Un Ah, ratito no, ya, cortó. ya, gracias. Bueno, aquí tenemos, podemos ver dos ejemplos de las aplicaciones de lo que son los servomotores en la vida. No, pues aquí tenemos un servomotor en vehículos robóticos. Como se puede ver, tiene en su parte superior unas pinzas y para realizar el control de este, pues necesita tener una codificación específica para saber a qué grados moverle, cuántos grados subir. Entonces, en este caso, los servomotores son el tipo de motores, o sea, que mayor facilidad tienen para este tipo de funciones. También, como podemos ver en los sistemas de seguimiento solar, como como todos sabemos, pues el sol al inicio del día aparece por un lado y al final termina en otro. Entonces, para que los paneles solares tengan su eficiencia máxima, entonces tienen un sistema de giro. Entonces, mientras van con un sensor de luz que están dentro de los paneles, van absorbiendo, van verificando en qué posición se encuentra el sol, van indicando la posición del servomotor. Y como este tiene su configuración en grados, entonces este va a ir moviéndose según la posición que se encuentra el sol. También algunas de donde podemos encontrar los servomotores puede ser en selladoras de fundas plásticas,
máquinas de CNC, impresoras de papel, industrias farmacéuticas, brazos de robot industriales, etiquetadoras, empacadoras y en robótica en general. La domótica. En la domótica podemos encontrarlos para abrir puertas, cortinas, ventanas, etc. Estos se utilizan por su capacidad de programar en ciertos ángulos. Bueno, esto nomás sería por aquí. Tendremos un descanso de 10 minutos y ya volvemos.
Eh, bueno, para continuar con la clase, les vamos a presentar un pequeño video de la introducción a el programa que se llama FluidSim, el cual vamos a utilizar para realizar unos pequeños ejercicios, los cuales solo serán presentados, no tendrán que replicarlos porque tendrían que descargar el programa y es un poco pesado. Y entonces solo vamos a presentar unos dos ejercicios en donde puedan ver cómo están funcionando los actuadores. ¿Me confirman si es que pueden ver la pantalla en YouTube? Sí, sí, sí se puede. Ya listo. De este programita para computadora llamado FluidSim. El FluidSim es un programa que te permite simular elementos de neumática, hidráulica, algo de control eléctrico, unos cuantos elementos básicos de electrónica. Y bueno, vamos a comenzar. La versión que yo les voy a mostrar es la versión 5 y estoy utilizando un demo que se pueden descargar gratuitamente de la página oficial de Festo. Entonces es el FluidSim 5. En el archivo lo primero que vamos a encontrar es el típico nuevo, guardar y algunas configuraciones para la impresión. Vamos a ir aquí a nuevo y vamos a dar en archivo. Con ello se nos va a abrir esta ventana, que es nuestra área de trabajo donde vamos a poder agregar elementos de neumática o de otros, como lo mencioné, donde vamos a poder hacer simulaciones. Por ejemplo, para arrastrar elementos como estos que son cilindros, basta con solamente dar clic en el elemento y, bueno, mantener presionado el ratón y arrastrarlos hacia la hoja. Nuevamente puedo agarrar uno, suelto. Presiono, suelto. Y es así como se agregan elementos a la hoja. Bueno, ahora que ya sabemos agregar elementos, lo que vamos a hacer es un pequeño circuito para poderlo simular. Para ello vamos a agregar algunos elementos. Y bueno, aunque en este momento no voy a hacer mucho énfasis en los elementos que estoy agregando, en videos posteriores nos adentraremos más. La intención de este video es que aprendas a utilizar este software y empieces a hacer tus simulaciones. Bueno, ahora lo que sigue sería conectarlos. Para ello, vemos que se marcan unos pequeños círculos y se marca este puntero cuando me acerco. Bueno, con ellos puedo conectarlos. Recordemos que como estamos trabajando con neumática, pues lo que simula esto es una manguera que está uniendo estos dos elementos. Entonces, para hacerlo, me posiciono, presiono y arrastro hasta el siguiente elemento. Esta es una manera de conectarlos, pero existe también otra más sencilla. Por ejemplo, voy a eliminar nuevamente las mangueras y voy a posicionar esta válvula y veo que se traza una línea roja. Esa línea roja está sugiriéndome que lo puede conectar junto con ese elemento en esa posición. Así que si yo la suelto ahí, se creará automáticamente la línea. Lo mismo pasa con esta. Si yo me posiciono aquí, me sugerirá conectarlo. Y bueno, ahí ya prácticamente tenemos nuestro circuito terminado. Ahora, otra de las herramientas importantes que debemos de conocer son las herramientas de zoom. Tenemos esta que dice ver detalle, que lo que va a hacer es, nos da una especie de recuadro con el cual nosotros podemos seleccionar presionando clic y arrastrando sobre lo que queremos hacer zoom. De esa manera tenemos mayor control. También tenemos los típicos, presionando la tecla control y con el scroll, que es la ruedita del ratón hacia atrás o hacia adelante, pues también nos podemos acercar o alejar. También con la misma tecla que está en el scroll, que es un botoncito del ratón, lo presionamos y nos va a aparecer esta manita, con la cual pues nos podemos mover en nuestro diagrama. También tenemos esta que es muy útil, que dice mostrar todo, y lo que va a hacer es un acercamiento en todo nuestro diagrama. Y bueno, como nuestro diagrama es muy pequeñito, pues nos hace zoom solamente en esta parte. Y bueno, aquí también tenemos los de reducir o ampliar.
muy prácticos también para utilizarse. Y bueno, prácticamente de esa manera podemos hacer zoom. Y bueno, para simular ya vamos a dar aquí play en este botón que dice Start, o también lo podemos encontrar aquí en el menú que dice Ejecutar, y también encontramos otras opciones como el Stop y la pausa. Así que lo simulamos. Y bueno, vemos que se cambiaron unas líneas que tienen que ver con el flujo de nuestro aire. Ahora lo que vamos a hacer es simularlo. Tengo esta válvula mecánica que tiene un accionamiento por un pulsador, y bueno, al presionarlo hace que nuestro pistón salga. Y bueno, de esa manera podemos simular. Ahora, si yo quisiera agregar un elemento en este momento, veo que si lo intento arrastrar me dice que no es posible. Eso es porque estoy en el modo simulación. Para poderme salir, debo de presionar Stop, y ahora sí ya podría agregar algunos otros elementos que yo necesitara. Los voy a eliminar. Otras herramientas muy utilizadas en estos software pues son las de copiar y pegar, ¿no? Y bueno, como en muchos programas se hace casi de la misma forma. Puedo seleccionar todo, dar clic derecho y puedo copiar y ponerme en otro lugar y dar clic derecho nuevamente, y ahora pues, seleccionar pegar y posicionarlo donde yo desee. Estas mismas herramientas también están en el menú edición, donde puedo encontrar copiar, cortar y pegar, como en la mayoría de los programas. Ahora, otra herramienta muy útil es, al seleccionar un elemento, yo puedo sacar más información al darle clic derecho y presionar en descripción del componente. Con él me va a salir información referente a este componente, y además algunos de sus parámetros, y en algunos de sus casos muchos de ellos son modificables. Otra opción importante es el ajuste de unidades, que lo vamos a encontrar aquí en biblioteca, ajuste de unidades. Y bueno, vamos a poder escoger algunas unidades que se acomoden mejor al país donde radicamos. Lo bueno y lo malo de este programa. Lo bueno es que tiene una librería bastante amplia, sobre todo para la parte neumática e hidráulica, porque pues lo hizo un fabricante que se dedica a hacer componentes neumáticos hidráulicos principalmente. Lo malo es que este programa pues no es de uso libre, hay que pagar por él, y bueno, lo que puedes encontrar es un demo que te descargas gratuitamente. Y bueno, esto sería todo. Espero te haya gustado este video tutorial. Recuerda darle like si te gustó el video, o de compartir si crees que a alguien le pueda servir. Y si aún no te has suscrito, me encantaría que lo hicieras, ya que me encantaría que esta comunidad cada vez fuera más y más grande. Bueno, como les había mencionado, este programa solo lo vamos a utilizar para realizar unos ejercicios nosotros. No, no hay necesidad de que lo descarguen. O bueno, si es que ya lo tienen, y pues las personas que ya lo tengan, pues que nos sigan con los ejercicios. Bueno, te dejo, Eric. Puedes presentarle primero el tuyo, por favor. Bueno, dale. Ya, en este caso, lo que yo en este caso, el ejercicio que he presentado será el control para un motor DC. Bueno, entre los componentes, como se había podido ver, solo necesitamos hacer clic en el dispositivo y arrastrarlo. Bueno, aquí tenemos nuestro motor DC. Necesitamos la alimentación. Vamos a utilizar un relé. También necesitaremos ¿dónde está? Un pulsador, un pulsador en modo normalmente cerrado. También necesitaremos
interruptores comunes. El obturador funciona como un contacto de cierre, normalmente abierto. También necesitamos... no, eso no es. Bueno, para las conexiones. Bueno, le voy a armar y luego explico cómo está funcionando. Eso. Necesitamos dos interruptores comunes. Bueno, aquí tenemos el control para el motor. En este caso tenemos el pulsador, que este será el que alimente al sistema, el que dará inicio a que se encienda. Mientras que aquí tenemos el otro pulsador, que se podría decir, para que la alimentación del sistema se termine o se apague todo. El relé para el control, que, pues, que tenemos que nombrarlo, ¿no? En este caso lo vamos a poner K1. Y todos los elementos que estén relacionados con él tendrán que llevar su nombre. En este caso será el de aquí, el de aquí. Bueno, como les había dicho, cuando nosotros pues, le demos un pulso a el pulsador que es para iniciar, se va a encender. Y como podemos ver, no sé si se nota. A ver. Tenemos un sistema de giro en sentido horario. Eh, mientras que si pulsamos el otro, desenergizamos todo el sistema. ¿Cómo haríamos para cambiar el sentido del sentido de giro del motor? Bueno, para este tipo de control lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer vamos a copiar. Ya. Ujú. En este caso, como vamos a cambiar el sentido de giro, a este relé le vamos a poner otro nombre de variable. En este caso le vamos a poner K2. Y todos los elementos que estén relacionados con él igual van a ser K2. Y bueno, para el control igual vamos a necesitar los interruptores comunes de obturadores. En este caso, eh, tenemos que cambiar la polaridad del motor, por lo que haremos lo siguiente. Vamos a conectar diferente al positivo. Ay, a ver.
No me deja. A ver, un momento, no me está permitiendo hacer el control. Ay, un momento. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, estaba teniendo unas pequeñas dificultades. Como les había dicho, en este caso vamos a cambiar la polaridad del motor. Esto, por lo que conectaremos para cambiar el sentido de giro, tendremos que conectar de esta manera. Y bueno, ahí tendríamos el cambio de giro. Vamos a realizar. A ver, en este caso encenderíamos nuestro motor. Lo apagamos y cambiamos el sentido de giro. De igual manera lo apagamos. Está marcando. Como podríamos ver, en este caso he intentado cambiar el sentido de giro, o sea, sin apagarlo, por lo que nos muestra que se va a realizar un cortocircuito. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues tendremos que utilizar unos franqueadores, unos interruptores normalmente cerrados, los cuales nos servirán como por el control. Es decir, si nosotros tenemos encendido nuestro motor en el sentido horario, no nos permitirá que pulsemos el botón para cambiar el sentido o no estará energizado. Tendremos que primero apagar el sistema, desenergizar todo y cambiar el sentido de giro. Bueno, esto lo haríamos de esta forma. Sí. Bueno, esto lo voy a bajar un poco. Ya. Borramos este y borramos este. Utilizamos dos interruptores normalmente cerrados. En este caso, como les había dicho, que mientras el uno está encendido, el otro no puede, entonces tendríamos que cambiar el nombre de los valores. Si estamos en K2, entonces a este le nombraríamos K1, mientras que si estamos utilizando el relé de K1, vamos a cambiar por el K2. A ver. Sí, ya. Este me falta nombrar. Listo. Bueno, esos son. Eso solo me indicaba que habían cables que estaban atravesados. No marca ningún error. Bueno, a ver, entonces ahora vamos a encender
está girando en sentido horario. Si por si acaso nosotros decimos queremos cambiar el sentido de giro, entonces vamos a cambiarla de una sola. Como podemos ver, aunque presionemos el botón, el, el motor no hace nada, porque como le habían puesto la etiqueta a este franqueador de que mientras esté activado esta línea, esto de aquí no va a estar energizado. Entonces tenemos que apagar el sistema, desenergizar todo y podemos nosotros prender. Y el sentido del horario, el sentido de giro del motor va a cambiar, ahora está en sentido antihorario. De igual forma, si por alguna razón queremos cambiar el sentido de giro y vamos a presionar el botón, no va a pasar nada. Igual como la etiqueta está que mientras esté activada esta línea de energización, aquí no se puede encender, no puede funcionar. Entonces apagamos y así podríamos controlar lo que son los, los sistemas de giro para el motor, el control de un motor DC. Bueno, eso es todo. Ahora sí, Eric, ¿estás listo? Sí, ya presento. Ya listo. Listo. De igual manera, con este programa, otra aplicación que podemos desarrollar es mediante el uso de actuadores de cilindro de tipo simple o tipo doble. En este caso vamos a utilizarles dos actuadores de tipo de cilindro, que en este caso realizamos una simulación en conjunto con únicamente válvulas y pulsadores para realizar una metodología que se denomina método cascada. Consiste en analizar una secuencia que deseemos realizar, por ejemplo, mediante estos dos cilindros que se está presentado acá arriba en estos dos. Realizar una secuencia de, por ejemplo, que salga el primer cilindro, sale el segundo, regresa el segundo, y luego al final regresa el primero. Con esto realizamos una distribución de grupos mediante el método cascada, que utiliza memorias como auxiliares para generar cada grupo de control, en este caso de sistemas neumáticos. Les voy a explicar aquí una pequeña simulación, en este caso de una secuencia de A sale, B sale, B regresa y A regresa, utilizado el método cascada, únicamente con los actuadores actuadores de cilindro y las válvulas destinadas para cada grupo. En este caso, únicamente el activador sería el pulsador de la primera válvula de inicio. Como vemos una única vez, el sistema va a activar primeramente el cilindro A. Una vez que éste llegue hasta el punto destinado del sensor de A1, la válvula denominada B va a salir de igual manera hasta el punto del sensor de B1. Finalmente regresa hasta el sensor de B0. Y una vez que esta secuencia del cilindro AB termine, el cilindro A retornará a su parte original. Todo esto realizado únicamente con conjunto de válvulas y el método cascada. De igual manera, podemos realizar, si deseamos, el análisis de simulación de diversas válvulas, ¿no? Diversos cilindros, siempre y cuando tengamos una secuencia destinada y podremos utilizar este método cascada. De igual manera, hay otros métodos que podemos realizarle para el análisis de estos sistemas de control neumático. En este caso, se ha realizado una simulación con 3 válvulas
en conjunto con sus respectivos finales de carrera. Y la simulación correspondería a una secuencia igual que la anterior, pero con la adición de un tercer cilindro que se extenderá o se abrirá una vez termine el desarrollo de estos dos sistemas principales. De igual manera, esta secuencia se realizó con este método y de igual manera no podemos realizar diversos análisis del sistema de control neumático utilizando de estos métodos que nos ayudan fácilmente a desarrollar y cómo ir ubicando principalmente las válvulas en base a las familias que se requieran de la división de la secuencia. Debemos determinar la división de familias en base a la secuencia que queremos realizar y eso determinará cuál será el número de finales de carrera que utilizaremos, el número de válvulas, etcétera. Es un método que es recomendable utilizarle o también se puede utilizar otros, pero enfocado al análisis de control de sistemas neumáticos, en este caso. Bueno, este sería el segundo ejercicio, solo una presentación de dos sistemas básicos. Supongo que esto sería el final de la clase de hoy, pero estaba planeado enviar la encuesta de asistencia el resto de tiempo para que los asistentes que están presentes en este momento puedan llenar, ya que existen algunos problemas para que se puedan activar después las encuestas de asistencia y eso dificulta un poquito luego la toma de asistencia de los demás participantes. Entonces, en 5 minutitos les voy a enviar el link de asistencia para que puedan llenar en ese momento los participantes que están en este momento en la clase. Eric, no sé si me dejas mostrar igual otro ejemplo que en donde utilizamos más actuadores. Ya le comparto. Ya, listo. Bueno, como ahora podrán ver mi pantalla, en este caso tenemos igual dos actuadores que son los cilindros. Igual tenemos el control mediante relés, en donde nosotros vamos a ¿cómo es? Controlando la secuencia que nosotros queramos. Entonces, en este caso, nosotros la secuencia que queremos es que el, el cilindro 1, que sería este, avance, luego el cilindro 2 avance, luego el cilindro 1 regrese y luego el cilindro B regrese. Todo eso está controlado mediante relés. Como les podemos ver, bueno, aquí, esta parte de aquí es para realizar el encendido del circuito, en donde tenemos un botón de on y un botón de off para energizar y desenergizar todo. Bueno, tenemos aquí las válvulas, podemos configurarles. Al final tenemos ¿cómo se llama esto? Aquí tenemos un sensor hidráulico eléctrico, lo cual nos va a ayudar a buscar la señal. Entonces,
como vemos aquí no está conectado nada, pero el nombre de ese S0 lo tenemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Cuando nosotros iniciamos, cuando le demos en encender, va a energizarse todo, ¿no? Con el relé número 2, entonces nosotros vamos a hacer que el sistema salga. Con el relé número 3, nosotros vamos a hacer que el cilindro 2 salga. El relé número 3 es para que el cilindro número 1 salga, mientras que el relé número 5 va a ser para que el cilindro 2 vuelva a entrar. Aquí tenemos, como les había dicho, como aquí tenemos especificado el sensor, aquí tenemos un relé ¿cómo se llama? Un relé electromagnético, el cual nos va a enviar de aquí la señal para esta válvula y esto hará que funcione. En este caso funciona de esta manera. Le damos a iniciar, esto es solo porque está dentro de un área. Bueno. Como les había dicho, cuando nosotros querramos encender, solo vamos a dar a presionar esto. Ya, como podemos ver, ahí podemos ir constatando cómo va funcionando. Mientras cada línea, o sea, está funcionando esto, hace que sale. Está funcionando esto, hace que entre. Está funcionando esta línea, Entonces nosotros aquí podemos ver que tenemos un control de este sistema que sería neumático mediante un control eléctrico, en donde tenemos los relés, los pulsadores, botones para controlar el encendido apagado. Listo. Y como les había dicho, con el botón de apagar, apagaríamos el sistema, desenergizamos todo. Y bueno, esto sería el otro ejemplo en donde nosotros tenemos la comunicación entre un sistema neumático y un sistema eléctrico, mediante, como les había dicho, son relés electromagnéticos. Ajá. Ya, eso sería todo. Ya. Y bueno, con esto concluiríamos la clase del día de hoy. Se les enviará el link de asistencia, el cual le deben llenar, como había mencionado mi compañero. Y pues que los esperamos el día de mañana, el cual será el último día, en donde tendremos la última clase con un poco de ejercicios. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. No sé si es que alguien tal vez tenga alguna duda o alguna pregunta.